Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 2 de enero. Estamos ya en la entrevista central. Nos acompaña el ingeniero Oliverio Espaillat, agrónomo y experto en arroz. Un año importante para el arroz. Sí. Gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, empezamos el año con este tema porque empezó, el lobo ya llegó, como dicen. Los aranceles ya no se le van a cobrar a los Estados Unidos como estipulaba el ERE-CAFTA, y desde ahora, a partir del 1 de enero, pues puede entrar arroz extranjero de Estados Unidos específicamente a República Dominicana. ¿Cómo encuentra esta medida al sector? Muy bien, muy buenos días a ustedes y a todo el público que lo sigue. Realmente el sector arrocero hoy está tranquilo, contento, alegre por la decisión sabia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y su equipo de lograr buscar una solución a ese gran problema que pesaba sobre nosotros, que no sabíamos dónde íbamos a llegar, hasta que el equipo que formó el presidente de ministros, encabezado por el ministro de Industria y Comercio, el licenciado Hito Bisonó, el ministro de Agricultura, el licenciado Limber Cruz, y sus equipos lograron buscar una salida cómoda para el país, para nosotros los productores, y para que todo continúe de la manera normal como ha venido desempeñándose el sector arrocero en las últimas décadas. Sí, ¿cuánto está este equipo que conformó el gobierno, que también se asesoró y qué peligros existen, si existe preocupación de que algunos de los países miembros del acuerdo, como los países centroamericanos, pudiesen presentar alguna queja de manera formal ante organismos, ante un panel internacional en contra de este decreto que mantiene los aranceles para toda Centroamérica y que solamente le quita los aranceles a 23,000 toneladas estadounidenses? Sí, a 23.300 toneladas. Fue algo muy bien estudiado, muy bien sopesado, algo que costó años, porque nosotros teníamos, siempre el presidente cumplió con su palabra, porque el presidente, desde que tenía meses que asumió la presidencia, el presidente juramentó en agosto, y ya en abril del 21, en el inicio de la zafra arrocera, que yo tuve el privilegio, que fue en mi finca, el presidente asistió y se refirió al tema del ERE-CAFTA, desde que tenía meses, que dijo que el sector arrocero no se iba a destruir en su gobierno, que confiábamos en que se le iba a buscar una solución. Luego, en el año 22, el presidente lo dijo en el lanzamiento de la cosecha en Bonao, en Viva Arroz. Luego, en el 23, en la Asamblea Nacional, el presidente se refirió al tema del arroz nuevamente. Y ahora, en el 24, el año pasado, en la semanal le preguntaban sobre el tema porque era una situación preocupante. Y siempre el presidente fue enfático y claro que el sector arroz no iba a aparecer en su mandato, en su gestión. Nosotros siempre como productores estábamos confiados. Nosotros no sabíamos dónde íbamos a llegar, pero sabíamos que teníamos un buen piloto, un buen capitán en el avión. Entonces, al ahora promulgarse la ley 7524, que viene modificando la del 16, que se crea la Comisión, el Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimenticia y Nutricional, es para garantizar la producción nacional. El presidente cumplió con su palabra y el presidente lo ha dicho y lo ha demostrado que defiende la producción nacional. Con ese decreto que se emitió ahora recientemente, se garantiza que la producción arrocera continúa en nuestro país, que las 21 provincias que producen arroz van a continuar con la producción arrocera, que ese arroz de buena calidad que están acostumbrados los dominicanos a consumir va a seguir en sus mesas. Porque el temor que teníamos, somos un país pequeño, podíamos ser aplastados por esas invasiones de importaciones. Que se inundara el mercado de arroz de Estados Unidos. Pasó
Por ejemplo, tenemos ejemplos cercanos. Tenemos en los años 90, Haití era un productor importante de arroz para su pueblo y se destruyó con las importaciones de los Estados Unidos. Luego el presidente Bill Clinton pidió hasta disculpas al pueblo haitiano ya a inicio de los 2003, 2004, públicamente. En México, el arroz era un cultivo importante en los años 90. En México apenas queda un 10% del arroz que producía ese país. En Costa Rica, en los últimos 4 o 5 años, la producción arrocera se destruyó también, apenas queda un 10%. Costa Rica plantaba en los años 90 120.000, 130.000 hectáreas, apenas ahora lo que tiene son un 10%. Sí, pero perdón, cuando habla del decreto o de la resolución de las 23.000 toneladas, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que esas 23.000 toneladas pueden entrar al país con arancel cero. Es correcto. Explique. Es correcto. Ah, bueno. El decreto garantiza que la situación sigue normal como estaba en el 24. Al año 24, del acuerdo del DERCAFTA, el número que se importaba sin arancel eran 23.300 toneladas. Entraron 23.300 toneladas en el 24 con cero arancel. Entonces se tomó ese número que sí que continúe, las mismas 23.300 toneladas. Fuera de ese acuerdo, ya entonces va a pagar lo mismo que se firmó en el 2004, el 99% de arancel. Hay casos que a veces en el país, por situaciones de clima, hay desabastecimiento y hay que abastecer para completar las necesidades del país, del inventario. Entonces, ese tienen un arancel de un 20%. Pero lo que se está ahora es volviendo a lo que se firmó de cero arancel, 23.300 toneladas, y fuera de ahí un 99%. En este momento, ¿la producción de arroz nos permite el abasto completo del país o necesitamos importar, necesitamos esas 23.000 toneladas, 23.300 toneladas que vienen de Estados Unidos? Eso no nos afectan porque eso apenas el consumo es de 12 o 13 días del país. El consumo en el país se ha incrementado. ¿Y cuánto consumimos? Claro, si están ingresando 11 millones de turistas, los turistas también comen, ¿verdad? Sí. Y comen de lo que produce República Dominicana. Sí, es el último número que tenemos, que siempre lo revisamos en la Comisión Nacional Arrocera, es 1.310.000 quintales mensuales. Quintales, exacto. Son Se ha incrementado. 700.000 toneladas al año aproximadamente. Exacto, alrededor de 700.000 toneladas. Entonces, lo que está garantizada esa producción y si falta algo para el consumo, ahí están esas 23.300 toneladas. Y en caso que haya que autorizar un desabasto, que se falten 40 o 50.000 toneladas, ya eso se maneja a través de la Comisión Nacional Arrocera. Se hace ese análisis junto con el ministro de Agricultura y ahí se toman las decisiones. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio hace alrededor de 22 años más o menos que República Dominicana ingresó a las negociaciones que ya estaban muy avanzadas por los centroamericanos, ingresó tarde, no tuvo mucho tiempo de negociar y se cuestionó mucho el tema del arroz. Y se pensó que bueno, se había animado, aceptado que se desmontaran los aranceles al arroz porque necesitábamos ser parte de ese Tratado de Libre Comercio y se tuvo que aceptar. Y desde entonces ustedes los arroceros comenzaron a quejarse, hubo movimientos para decir no estamos preparados para ese desmonte arancelario. Y por el otro lado, las autoridades en aquel momento, incluso recuerdo, el propio presidente de la República, Hipólito Mejía, también agrónomo, decía, bueno, pero tenemos que tecnificarnos. ¿Cuánto avanzó en la tecnificación del sector arrocero en estos 24 años? Hemos avanzado en los últimos 20 años en cuanto a la preparación de los terrenos, en cuanto a la nivelación, en cuanto a los materiales genéticos, hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando. En cuanto a la mano de obra. Entonces, en cuanto a la mano de obra, fíjese cómo ha cambiado la vida en esos últimos 20 años. Porque es bueno mirar atrás y mirar hoy. Para las condiciones del 2004 y las condiciones del 25 son muy diferentes.
En el 2004 la producción apenas era la mitad de lo que se está produciendo hoy. Se hablaba de 7 millones de quintales. Hoy estamos hablando de 14 y 14.7 millones de quintales. Se ha duplicado la productividad, la producción. Se han incrementado nuevas áreas. En el 2004 nunca nos íbamos a imaginar que iba a haber una crisis mundial de alimentos en el 2008. En el 2008 hubo una crisis donde en Estados Unidos limitaron la venta del arroz a no más de 50 libras a los consumidores. Aquí no pasó nada porque el país estaba plantado de arroz de esquina a esquina. Yo me acuerdo que esa vez se hizo un día de campo en mi finca también en el 2008 para mostrarle al país que no había que tener miedo de que aquí teníamos arroz suficiente. En el 2020, la pandemia. ¿Cuándo usted se iba a imaginar que el mundo se iba a detener? Los barcos, aviones, nerviosismo. Pero aquí no pasó problema con alimentos, ni arroz, ni los plátanos. Pero hubo que subsidiar mucho, porque justamente los precios del arroz se incrementaron debido a los agroquímicos que venían incluso muchos desde Ucrania y Rusia. Especialmente los fertilizantes. Exacto. Ahí el presidente también tuvo esa visión y aplicó el subsidio a los fertilizantes, porque si no el precio se iba a poner a disparar. Porque si teníamos que comprar esos fertilizantes a esos precios que se iban a poner en ese momento, el precio del arroz hubiera sido otro. Entonces esos son apoyos que llegan directo al consumidor. Nos lo facilitan a nosotros, pero se reflejan en el tema al final del consumidor. Entonces, lo que yo le hago es el resumen, cómo las cosas van cambiando. Porque cuando se firmó en el 4, nunca uno se iba a imaginar que venían esas crisis y vinieron. Y uno no sabe lo que puede venir más adelante. Ahora, lo importante es tener los alimentos en nuestro país garantizados. Y de ahí es que se crea la ley del Consejo de la Seguridad, de la Soberanía y de la Soberanía Alimentaria y Nutricional. Esa soberanía parece ser que está asentada en la mano de obra extranjera, por no decir haitiana. ¿Cuál es la situación cuando el presidente Abinader, por ejemplo, ha hablado en diversas oportunidades de dominicanizar la industria agropecuaria, en fin, en general? En el caso del arroz, porque la agricultura, la agropecuaria abarca muchos renglones, pero en el caso del arroz tenemos la ventaja que casi todos los pasos se pueden hacer con máquinas. Debemos planificar, esos son los temas que vendrán ahora. Planificación de preparar bien los terrenos, preparar bien todo antes de la siembra para hacerlo todo con la máquina. Los equipos están en el país. Yo entiendo que el Banco Agrícola ahora va a jugar un papel importante con el financiamiento de esos equipos. El año pasado, en el 24, el Banco Agrícola aprobó al sector agropecuario préstamos alrededor de 30.000 millones de pesos. De esos 30.000 millones, 7.500 fueron al sector arrocero, según los datos que yo poseo. Entonces ahora sí yo veo, porque lo he conversado con el administrador del Banco Agrícola, don Fernando Durán, que hay interés de apoyar esa mecanización, especialmente porque la mano de obra es escasa, costosa y de mala calidad. Esa que usted se refiere que vienen, la mano de obra, los haitianos que están llegando, vienen porque necesitan trabajar, pero no saben hacer la labor. Pero nosotros como productores de arroz ya tenemos la opción de que todo lo que se hace, yo por lo menos en mi caso particular, yo lo estoy haciendo casi todo con equipo, con máquinas. Entonces, esas imágenes que uno solía ver o que he visto de personas mayormente extranjeras sumergidas casi hasta la rodilla en el lodo, en el agua, plantando arroz, ¿ya eso va a desaparecer? Sí. ¿Eso lo van a hacer las máquinas? No, porque no necesariamente tiene que ser con el lodo. Usted puede plantar el arroz con la tierra seca, con máquinas o regando la semilla al voleo. Porque uno cuando va, por ejemplo, recorre Bonao, a la terrena, la zona del Bajo Yuna, por ejemplo, sí, uno ve todas estas plantaciones húmedas,
o incluso semi-inundadas, y a la gente, y como dice Ana, muchos haitianos trabajando entre el lodo Sí, con el arroz. todavía está, pero eso se va a ir terminando por el mismo problema de lo difícil que es, de lo costoso que es, y si usted tiene una solución que lo puede hacer fácil y más económico, pero hay que preparar primero la mente de los productores y segundo preparar el terreno, acondicionar el suelo. ¿Por qué se hacen esos trasplantes? Porque los suelos están con mucha contaminación de malezas y de arroz, de otro tipo de arroz que están en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de usted plantar, que siempre se planta en diciembre y a final de noviembre, usted acondiciona su suelo 3, 4 meses antes, lo deja que broten todas esas malezas, le aplica herbicida, y si usted 3 o 4 generaciones usted logra controlar sin mover el suelo, luego ese suelo, si las condiciones del clima lo permiten, usted puede sembrarlo con una sembradora que le siembran su línea, como lo hacen los Estados Unidos, como lo hacen los brasileños. Ingeniero, pero eso que usted está describiendo, eso significa que la producción de arroz va a quedar solamente en pocas manos, en pocas personas que tienen esa capacidad de ser, de tomar prestado en el Banco Agrícola, de ser sujetos de crédito. O sea, serán unos poquitos. Va a haber una concentración de los productores de arroz. Los chiquitos se van para la porra. Los chiquitos no se pueden ir porque son la mayoría. Más del 90% de los productores tienen menos de 100 tareas. ¿Cómo esos chiquitos van a tecnificarse? O sea, esa es la pregunta. Mire, hay soluciones para eso. Se pueden haber personas que den el servicio. Pueden varios pequeños juntarse en asociaciones, en asociatividad, y el banco le puede financiar a esa persona. Lo que usted va a Estados Unidos, aún son países grandes, hay personas que se encargan de dar el servicio de la recolección, de la siembra, porque yo lo he visto. Yo he estado en Arkansas, yo he estado en California, he estado en Brasil, he estado en Argentina. Entonces, eso mismo se puede hacer aquí. Hay equipos grandes para áreas grandes, hay equipos pequeños para áreas pequeñas, hay cosechadoras pequeñas. Simplemente lo que hay que adaptar cada quien a su escenario. Aquí necesitamos de máquinas pequeñas porque la mayoría de las áreas son pequeñas. Entonces, no es difícil, simplemente está aquí, porque es por necesidad que tenemos que hacerlo, es porque no tenemos ya el personal. Los lunes, cuando usted va a trabajar a la finca, no van los que trabajan porque el domingo estaban en trago y el lunes dicen ellos que ya no trabajan. Entonces, eso nos ha ido enseñando y nos ha ido cambiando, y por eso yo adquirí los equipos, es por necesidad. Y aquí va a llegar al país, a todos esos pequeñitos que usted dice, gente que le den el servicio. Usted sabe que está haciendo un gran trabajo ahora. La solución es que hagan como en Argentina, que se organicen en cooperativas, cosas así. Y pagar el servicio. Usted sabe que está dando un tremendo ahora resultado y nos está resolviendo un gran problema a nosotros los productores, los drones. Con los drones estamos aplicando los herbicidas, que eso lo hacía antes con la mano de obra. Los drones están creciendo. Con el dron usted puede regar la semilla. ¿Verdad? Y no tiene ni que pisar. Y usted lo que tiene es que acondicionar su terreno, como yo le dije, 2 o 3 meses antes, prepare su tierra. En la segunda etapa, en nuestro país, el clima nos ha complicado. Los últimos 3 años ha sido difícil. Entonces, ¿qué uno prefiere? Mejor no hacer la segunda etapa, acondicionar su tierra y venir suave, sin mano de obra, en noviembre, en diciembre, o con mínimo mano de obra, no vamos a decir sin, pero con el mínimo. Entonces usted puede regar la semilla con el dron, puede aplicar los herbicidas con el dron o con un tractor. Yo lo hago de las dos formas, con un dron y con un tractor. Pero, Oliverio, pero me sigue generando dudas. ¿Qué tanto se está capacitando a la gente? Porque, bueno, usted es ingeniero agrónomo, egresado de una universidad y tiene la capacidad de recursos para tecnificar su finca, pero no todos los agricultores tienen esa capacidad y no todos tienen la capacidad de tener, de lograr capacitación en este sentido. Por ejemplo, un programa que los organice y les dicen, bueno, usted no tiene los recursos para tener maquinaria y tener drones, pero sí juntos, una asociación, pueden alquilarlos
pueden lograr mejorar la producción. ¿Se está haciendo algo, programas de capacitación para los pequeños arroceros? Sí, se está haciendo bioarroz en Bonao. Antes hacían más capacitaciones, ahora me imagino que ahora se va otra vez a reiniciar. Pero nosotros, los productores, hacemos días de campo y se invitan todos los productores cuando se va a mostrar una tecnología, cuando se va a mostrar un agroquímico, una variedad, y nosotros, los productores, entre nosotros mismos comentamos lo que estamos haciendo, lo que conviene en este momento y vamos cambiando. Todo como que va llegando de acuerdo a las necesidades. Por eso yo le digo que es tan diferente hoy a hace 20 años, es otra agricultura que tenemos muy diferente, pero está interesante porque ya tenemos muchas soluciones a problemas que en el 2004 no pensábamos, como todo eso que le digo de aplicar los fertilizantes. Los drones no estaban en el 2004. Los tractores para aplicar los fertilizantes estaban, pero en otro país, pero aquí no estaban, pero ya van llegando. O sea, todo asunto de abrir la mente. En el día de ayer la Dirección General de Migración emitió las estadísticas del año. Dijo que en 2024 fueron repatriados casi 300,000 inmigrantes haitianos indocumentados. Y esto muy especialmente después de octubre, cuando el presidente dijo que, cuando las autoridades dijeron que iban a repatriar a 10,000 haitianos por semana. ¿Qué tanto les ha afectado estas deportaciones masivas al sector arrocero? Otros grupos agropecuarios han insistido en que les ha impactado negativamente en su producción. Usted tiene razón, está afectando a los que tienen ese sistema que usted mencionaba ahorita, de trasplantar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar el sistema. Vamos a trabajar sin tener que trasplantar, vamos a usar dron, vamos a usar los tractores pequeños, como somos un país pequeño, para los fertilizantes, para las aplicaciones de los herbicidas. Vamos a recoger el arroz a granel, no hay que recogerlo con saco. Todavía eso falta en este país, que avancemos. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, yo no entiendo lo de granel y saco. A granel, la cosechadora lo va cosechando y lo va depositando en un depósito que tiene detrás, más o menos 2.800 kilos. Cuando ya se le llena el depósito, le avisa una alarma o lo ve por un cristal el operador, saca un brazo y lo deposita a un tractor que va con un tráiler, corriendo, no tiene que pararse. Y luego ese tráiler va a sacar 5.500 kilos, que si usted lo pone en sacos son 55 sacos, de lo que sacan eso en los caballos. Entonces luego que se llena ese tráiler, el tractor va y lo deposita al camión. Nadie le pone la mano al arroz. Ese sistema yo lo implementé ya 100% desde el 2009. Si ya yo tengo 15 años que yo no lleno con sacos. Yo lo vi a finales de los 90. Y lo empecé a practicar a finales de los 90, buscando facilidad y buscando ahorro. Entonces, ese sistema de la recolección ya es necesario aquí también, porque entonces no se maltratan los caballos, ese personal, es un trabajo muy rudo, cada saco de eso pesa 100 kilos, 105 kilos, sacarlo del campo al camino con esos pobres caballos, y luego va un grupo de hombres a subir esos sacos uno por uno, por una escalera, a un camión, a depositarlo ahí, y luego tiene usted que abrir saco por saco. Cada vez que usted abre un saco, 100 kilos, y el camión en total le carga 26,000 kilos. Si usted lo puede hacer con 4 personas, que es lo que usted lo hace a granel, y no tiene que hacerlo con 25, y un trabajo tan rudo, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a crear las condiciones, está la tecnología. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos cómodos y quitar esa mano de obra que en el arroz. Hay otro cultivo que ya hay que ponerle la mano obligatoriamente. Pero en el arroz se puede hacer a mano lo mínimo, lo mínimo. Se puede hacer todo el proceso con máquinas. Y ahí es que tenemos que enfocarnos a mecanizar por el problema que usted se refería de la mano de obra. Y para uno garantizar que va a ser la labor que corresponde ese día. Sí, ¿qué población vive del arroz? ¿Qué es lo que se calcula ustedes, lo que están en sociedad, la Asociación de Productores? El arroz se tiene estimado que representa 80,000 empleos directos y más de 200,000 indirectos, porque del arroz nada más no dependemos de lo que estamos produciendo en el campo. Ahí están los que están en las industrias,
lo que operan los equipos, lo que lo venden, lo que traen los equipos agrícolas, lo que trabajan en los insumos, lo que trabajan en los fertilizantes. Es una familia grande. Hablamos que alrededor de 300.000 personas del país dependemos del cultivo del arroz. Sí. ¿Y directamente. cuál es el tipo de arroz que más se consume en República Dominicana? Porque vemos en los anaqueles, las góndolas de supermercados, que dice arroz premium, arroz selecto. O sea, ¿cuáles son las diferentes calidades? El que más se consume es el arroz selecto y que se vende el 70% en el país de sacos de 125 libras, el arroz selecto. Entonces ya los otros que usted dice... Puntilla, ¿qué le dicen? Puntilla, que el arroz, el grano está partido. Ese es un subproducto. Sí, granos rotos, el medio grano y la puntilla. Ya esos son subproductos que llevan otro tratamiento. Pero el que usted ve en la funda, en los supermercados, con marcas, con nombres Sí. de las empresas Sí. y las cooperativas, ya ese es el premium. Ese tiene otro precio que va en la funda, porque ya el consumidor que quiere esa marca, paga por esa marca. Pero el nivel general que se vende en el país, que consume la población a la mayor cantidad, es el arroz selecto, que se vende en los sacos de 125 libras, el que va a lo colmado. Y la razón es, digo yo especulando, pero usted me corrige, el que crece más, el que rinde más. ¿Es el selecto? Sí, Okay. sí, hay diferentes variedades y cada empresa o cada cooperativa tiene su forma de procesarlo, pero la mayoría del arroz que se consume a nivel nacional están en diferentes variedades. Normalmente ahora en el mercado siempre oscila 4 o 5 variedades que son las que más se producen. Siempre hay una líder. Todo eso depende. ¿Cuál es la líder? Bueno, en nombre de variedades, bueno, tenemos líder, una que se llama Lucero, otra que se llama Lucero. Robusta. Son nombres que le ponen las empresas. Otro que se llama Juma 6029. Esos son los nombres comerciales. Claro. Pero cada variedad es diferente. Cada una tiene su sabor diferente. Cada una se comporta diferente en el campo y en la mesa. Entonces, las empresas evalúan y hacen sus marcas de acuerdo a las variedades. Sí, el sector recibe subsidios, recibe apoyos todavía del gobierno y aún así tenemos que la libra de arroz en el mercado va de entre 30 y 50 pesos dependiendo de la variedad, más o menos. Si no estuviera subsidiado el sector arrocero, ¿cuánto costaría, cuánto les cuesta a ustedes y cuánto le costaría al consumidor final una libra de arroz? Todos esos apoyos que da el gobierno es para que le llegue al consumidor a un precio justo. Por ejemplo, ese saco que yo le decía a usted ahora de 125 libras de la industria, de la cooperativa, sale alrededor de 33 pesos. Para que le llegue al consumidor, alrededor de 37, 38. Ese es el arroz, el de mayor consumo, el selecto. El que consume la mayoría. Ya el que tiene la marca, el que va en la funda, ya ese oscila entre 40, 41, 42 y en algunos casos hasta algo 55, más. Pero si usted quiere también arroz de menos precio, también está la opción del que tiene más de los granos partidos, que no es el selecto, que se llama superior. Ya ese tiene un precio menor. O sea, el mercado tiene un abanico de acuerdo a lo que el consumidor entienda y quiera. Entonces, fíjese, de 30 a 45 pesos que se mueve el precio, la libra de arroz. Si usted evalúa y pregunta a cualquier familiar que usted tenga en Estados Unidos, está mucho más caro que aquí. Y si usted evalúa a nivel mundial, el precio del arroz en los últimos años ha subido. Tenemos inconvenientes con el clima. El clima está afectando a la productividad. O sequías, o inundaciones, plagas. Sobre todo inundaciones a destiempo. Y excesivas. Por ejemplo, en Brasil hubo una inundación estrepitosa. Lo que acaba de pasar también ahora en la provincia de Duarte a principios de diciembre con las lluvias exageradas que generaron inundaciones. Y en Mao y en La Vega hubo pérdida en lo último porque son cosas inexplicables. ¿Cómo llegan tanta agua en tan poco tiempo?
pero eso es lo que estamos viviendo. Entonces eso ha afectado no solamente a nuestro país, eso ha afectado al mundo. Los inventarios han bajado a nivel mundial, entonces por eso que se ha reflejado una ligera alza, pero todavía el arroz sigue siendo un alimento barato. Sí. Con una libra que usted pague 40 pesos y comen 3, 4 personas, eso es barato. Arroz, usted le pone un huevo o arriba o revuelto y eso es un alimento bueno y económico. Sí, y estamos en posibilidades, en condiciones de exportar. Por ejemplo, exportamos hacia Haití, exportamos hacia Cuba, exportamos a Puerto Rico. O sea, ¿cuál es la...? Uno exporta cuando tiene suficiente. Sí, claro. Pero ahora No. En el 22, en el año 22, se exportó un poco a Haití, porque teníamos suficiente para exportar. Pero entonces el año 23, el mismo 22, la segunda etapa, los rendimientos se nos bajaron. Pero teníamos un inventario bueno. Pero en el 23, los rendimientos se nos bajaron otra vez, entonces los inventarios siguieron bajando. Y en el 24, todo por efecto del clima, lo que no ha pasado. Entonces, los inventarios en el 24 estuvieron bajos y hubo entonces que importar para completar. Todo depende de cómo venga el año. Sí. Y nosotros dependemos básicamente, los agricultores dependemos del clima. Ese es el que nos define a nosotros. Claro. Asumo que usted come arroz todos los días, me imagino. Sí. Pero desde hace 15 años se puso de moda estar saludable, en forma, atléticos, y se puso de moda comer ensaladas y comer carne de res. ¿Qué tanto le afectó al sector arrocero esta moda de lo fit? No, no se ha sentido, porque incluso el consumo se ha seguido incrementando. Porque los dominicanos saben y dicen que si no han comido arroz, no han comido al mediodía. Sí, Eso es un decir. Y es la verdad, porque es un alimento que te sostiene toda la tarde y que a un precio cómodo y se combina con tantas cosas, porque el arroz pega con todo, como decimos en el campo. Entonces es un mito aquello de que el arroz produce grasa abdominal. ¿Qué dice? Todo es la cantidad. Si usted come mucho, claro, si come mucho va a tener que tener una reserva, pero si usted come normal, lo que va a sobrevivir... Estas montañitas que vemos en las... Pero el arroz es la principal fuente de carbohidratos al organismo, Sí. la principal fuente de energía. Y por ejemplo, ese arroz vietnamita que alguna que otra vez ha ingresado al país, ¿cuál es la diferencia en sabor? Digo, honestamente para mí como que el arroz es igual siempre. El arroz es neutro, ¿no? Ese aquí es muy raro venir de Asia. Siempre viene de Estados Unidos, a veces ha venido de Sudamérica. El arroz de Vietnam es de mala calidad. Ah, es de mala calidad. De mala calidad y aquí el público, los consumidores son muy exigentes. Tiene que ser arroz bueno, si no se lo devuelven. Usted manda su camión y no fue que ya usted lo vendió. Si el arroz no tiene calidad, le devuelven su arroz otra vez a la empresa. Entonces los industriales lo saben y se cuidan mucho de la calidad. En la provincia de Duarte hemos visto un problema con el tema de los agroquímicos, los pesticidas. Varias escuelas durante los últimos 2 años se han visto afectadas con intoxicaciones colectivas por la cercanía con fincas, sobre todo fincas arroceras. Y ahora que usted menciona que ya se está fumigando con drones, ¿cuál es el peligro? Y si se ha determinado cómo evitar que la presencia de estas fincas y sus agroquímicos les afecten a los estudiantes en las escuelas. Hay mucho de qué hablar de ese tema, de esas contaminaciones, porque hay escuelas, hay niños que lo han provocado ellos internamente y quieren decir que son los productores. Hay casos que son los productores, porque hay de todo. Entonces, han dado como un matiz muy a atacar a la producción. Y eso no está bien, eso no está correcto, porque la producción ha existido siempre. Las escuelas han llegado y claro, la educación de los niños hay que protegerlos, pero también hay que ser sincero. Muchas veces son los mismos niños que provocan esa Pero sí se han tomado medidas para evitar, por ejemplo, cuando se va a fumigar una finca, que esto afecte a un colegio. Sí, se han tomado medidas. Por ejemplo, yo manejo fincas donde solamente puedo usar el avión los fines de semana, porque está cerca de las escuelas y está prohibido la aplicación. Y no queremos problemas tampoco de ningún tipo, queremos producir en tranquilidad. Entonces esas fincas que tienen escuelas cerca, se ha tomado la medida de aplicarla los fines de semana.
cuando están en clase. Si no tienen clase, no hay problema. Ingeniero, pero ¿en qué usted fundamenta que son los niños los que provocan las intoxicaciones? No, yo le dije algunas, porque yo estoy en finca, yo manejo muchas fincas y en algunas tengo las informaciones con las mismas personas de los lugares que se combinan. Algunos niños han llevado productos a las escuelas para provocar la intoxicación y no que no le den clases. Es buscando eso, que ellos que no le den clases y provocar irse. Pero si ya tenemos 2 años y varios casos que se han dado, algunos graves inclusive. Sí, yo le dije que hay casos que sí, pero hay casos que son infundados, mal infundados. Entonces, nos estamos manejando, tratando ese tema porque es un tema muy delicado, no queremos problemas. Entonces, esas que están muy cerca de las escuelas se aplican los fines de semana o se usan productos que sean muy inofensivos o la menos cantidad de productos en esa zona. Sí. Pero eso lo tenemos nuevo, antes no teníamos ese problema. Claro. Sí, una curiosidad, ¿y es posible fumigar con drones? Sí, Sí. sí, todo se puede, los drones... Entonces ahora es más fácil, Sí. se facilita la producción de arroz, si hasta con drones se puede fumigar. Sí, los drones tienen esa ventaja que se puede aplicar incluso hasta de noche. Los drones trabajan de noche si no hay viento, si no hay brisa, porque ellos tienen su GPS y ellos se mueven, ellos son automáticos. Usted simplemente le pone el químico y ellos hacen su trabajo solo. Es una persona nada más con el control. Entonces se aplican en lo que estamos buscando en esas áreas, porque son algunas, no son todas, donde están las escuelas es que no interfieran la aplicación con los estudiantes, porque no queremos problemas, lo que queremos es trabajar, Claro. producir. Y finalmente, con toda esta tecnología, con la entrada en vigencia ya del desmonte arancelario, que no se va a dar, gracias al decreto que se acaba de emitir, nos garantizan que el arroz se mantendrá estable, sus precios durante al menos este año, porque todos sabemos que para la economía familiar el precio del arroz es determinante, es digamos, el termómetro para saber cómo está la economía. No hay motivo por qué tenga que variar el arroz. Al contrario, con ese acto del presidente, nosotros decimos que fue un acto de valentía, un acto de responsabilidad. Defender la producción nacional y defender la producción arrocera específicamente. Entonces, con esas preocupaciones que han tenido las autoridades con apoyar el programa de pinoración a tasas cómodas para que el precio se mantenga también justo, a través del Banco de Reserva, una tasa muy cómoda de un 6%, con esos financiamientos a través del Banco Agrícola, hablamos de más de 30.000 millones en el año 24 al sector agropecuario, con esos apoyos, por ejemplo, cuando pasó lo de los fertilizantes, que más de 5.000 millones el gobierno también nos apoyó, cuando pasan los tornados, también el presidente ha estado preocupado a través del Ministerio de Agricultura, o sea que siempre están pendientes de la producción. Entonces nosotros lo que nos corresponde es seguir trabajando y seguir produciendo y buscar la mejor productividad, porque es un ente productivo. Una finca es como una empresa. Si su finca es de 50 tareas, si su finca es de 100, su finca es de 500, de 1000, esa es su empresa. Entonces usted tiene que tratar de ver lo más que produce con lo que menos gasta para que le quede esa diferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Oliveiro Espaillat, él es agrónomo, experto en arroz, por haber estado con nosotros en esta primera emisión de El Despertador del 2025.